El 24 de octubre de 1891 nacía en la ciudad de San Cristóbal Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su padre era un pequeño comerciante descendiente de un militar canario y su madre hija de un campesino y de una maestra de origen francés y mulato. Rafael sería el tercero de 11 hijos y todos sus hermanos, con una sola excepción, llegarían a ser más tarde coroneles y generales del ejército dominicano. Tras una educación básica regular, Trujillo trabajó 3 años como telegrafista, hasta que junto con uno de sus hermanos decide involucrarse en el hurto de ganado, en la falsificación de cheques y otros delitos menores por los que pasó varios meses en la cárcel. Con 24 años de edad volvería a liderar una banda de asaltantes mientras trabajaba en la industria azucarera en funciones de vigilancia y protección. En clave de españoles, amerindios y africanos, en la isla antes llamada La Española, tras vaivenes y luchas coloniales entre España, Francia e Inglaterra, los criollos de la isla proclaman en 1844 la independencia y la República Dominicana, limítrofe en la misma isla con Haití, que había declarado su independencia de los franceses 40 años antes. Con su independencia, la República Dominicana empieza a vivir una etapa convulsa con pocos periodos de paz. Entre guerras, revueltas y zonas controladas por caudillos, el Estado no tenía el control efectivo del país. Estaba en bancarrota y era acechado por las potencias a las que les debía dinero, junto con el creciente colonialismo de Estados Unidos. Con su mira muy puesta en la región caribeña y con el interés de garantizar su hegemonía en la zona frente a otras potencias europeas, Estados Unidos empieza a intervenir en la política dominicana. Para 1906 logra que Dominicana le ceda la administración de sus aduanas y después de que los dominicanos fracasaran continuamente en conseguir un gobierno estable, en 1916 el presidente Roosevelt ordena la ocupación militar de la isla, estableciendo un gobierno militar liderado por un contraalmirante estadounidense, no sin un fuerte rechazo de muchos dominicanos. Muy al estilo de la Guardia Nacional creada en Nicaragua por los Estados Unidos, donde Anastasio Somoza pudo emerger como líder político, en la República Dominicana fue creada también por los anglosajones una Guardia Nacional en la que Rafael Trujillo se incorporó en 1918 apenas fundada. Los líderes encargados de la Guardia rápidamente vieron en Trujillo diferentes dotes que lo hacían valioso dentro de la estructura militar, por lo que en poco tiempo fue ascendiendo de rango hasta llegar a capitán en 1922, además de hacer estudios en la Academia Militar. En 1923 es nombrado inspector del primer distrito militar, ya mostrando muy buenos dotes de liderazgo y una vena política. En este vertiginoso ascenso llega al grado de mayor y en ese año, en 1924, las tropas de Estados Unidos finalmente abandonan la República Dominicana. Trujillo consigue desarrollar muy buenas relaciones con prominentes dominicanos y con los oficiales estadounidenses antes de su partida. Con la desocupación estadounidense se hacen elecciones en Dominicana en las que Horacio Vázquez se convierte en presidente. Ese mismo año Vázquez nombra a Trujillo como jefe del Estado Mayor, quien era de su absoluta confianza. Igualmente, en 1927 es ascendido a general en la Brigada Nacional, órgano que se creó para reemplazar a la Guardia Nacional. Trujillo estuvo con múltiples mujeres durante toda su vida. A los 20 años, en 1913, tuvo su primer matrimonio con Aminta Ledesma, de la cual nacieron 2 hijos. En 1927 vuelve a casarse con Bienvenida Ricardo Martínez y un año después inicia una relación extramarital con María Martínez Alba, de donde nace Rafael Leónidas Ramfis, también llamado como Ramfis, quien en un futuro intentaría sin éxito mantener a los Trujillo en el poder. Con su segunda esposa tiene 2 hijos y con su amante 2 hijos más. Finalmente tuvo otros 2 hijos en otra relación extramarital con Lina Lobatón Pitaluga. Volviendo a 1930, luego de 6 años de gobierno del presidente Horacio Vázquez, cuando intentó aspirar a la reelección, ocurre una insurrección en su contra. Trujillo, jefe del Estado Mayor y comandante del ejército, recibe la orden de reprimir a los sublevados, pero cuando estos llegan a la capital no encuentran resistencia alguna, pues Trujillo, desde la sombra, había sido una de las mentes detrás del levantamiento. Vázquez renuncia y se proclama a uno de los líderes de los insurrectos como presidente interino. Rafael Trujillo, quien silenciosamente tenía años construyendo buenas relaciones con sectores militares y políticos de la sociedad, decide lanzarse como candidato a presidente en 1930.
La campaña de Trujillo aplicó tácticas de hostigamiento contra sus contrincantes, valiéndose de su poder armado. Los mismos miembros de la Junta Electoral renunciaron para ser sustituidos por miembros afines a Trujillo. Igualmente, sus competidores se retiran de la contienda y queda como candidato único. El 24 de mayo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo, con solo 38 años de edad, es proclamado presidente de la República Dominicana. Muy poco después, Trujillo descubre una conjura de los principales líderes de la oposición. Los descubre y sus promotores terminan en el exilio, desde donde seguirían conspirando. En 1931, el gobierno de Trujillo empezó una importante reforma económica en el país, en la que se suspendía el pago de amortización de la deuda de Estados Unidos, se reducía sustancialmente el gasto público y la burocracia, y se reducían gradualmente las importaciones a favor de la exportación para equilibrar la balanza comercial. Ahora bien, los hitos fundamentales y más llamativos de los 30 años de trujillismo en el poder los veremos más adelante en el video. Volviendo a su primer año de gobierno, también funda el Partido Dominicano, que se convertiría en la estructura política e ideológica que junto con los militares sostendría al régimen de Trujillo hasta su final. Este sería el único partido permitido durante esta etapa, con contadas excepciones en ciertas coyunturas. Luego de muchos años en que República Dominicana vivió en constante inestabilidad y conflictos, Trujillo empezó a ser visto por muchos en la población como aquel capaz de garantizar el orden y la tranquilidad. Esto lo imbuyó desde sus primeros años de intensos apoyos de diferentes sectores políticos y de la población. Para 1933, el Congreso Nacional nombra a Rafael Trujillo como generalísimo de los ejércitos nacionales. Durante estos primeros años, Trujillo logra consolidar su mando y exiliar o marginar a los distintos actores de la oposición. Para 1934, nuevamente como candidato único, Trujillo es electo por segunda ocasión para la presidencia. 4 años después, para 1938, por presiones externas, Trujillo decide no aspirar a un tercer periodo presidencial y postula a Jacinto Bienvenido Peinado de su mismo partido, aunque Trujillo seguiría siendo el hombre fuerte del país. Durante este siglo, los órganos internacionales liderados por el mundo anglosajón exigían a todos los países la adopción de modelos electoralistas de alternabilidad en el poder, independientemente de la historia, contexto particular y tradición política singular de cada pueblo. Por ello, Trujillo mantuvo esta estrategia de cambios de presidente mientras él se mantenía como una suerte de jefe de Estado informal. Para 1942, tras la presidencia de Jacinto Bienvenido, Rafael Trujillo es nuevamente postulado por el Partido Dominicano y el recién creado Partido Trujillista y electo por tercera vez como presidente. 2 años después, en el año 44, República Dominicana cumplía 100 años de fundación como república y Trujillo vuelca a la nación en una celebración llamada las Fiestas del Centenario. Para 1947, Trujillo es nuevamente el hombre fuerte con los apoyos necesarios para mantenerse en el poder. Se postula un nuevo mandato presidencial y esta vez el gobierno permite que 2 pequeños partidos de la oposición participen. Trujillo igual gana con el 90% de los votos para un nuevo periodo de 1947 a 1952. Finalmente, luego de la 4ª presidencia de Trujillo, es lanzado su hermano Héctor Trujillo como candidato, resultando electo primero para el periodo de 1952 a 1957 y reelecto nuevamente para el periodo del 57 al 62, aunque ejercería como presidente hasta 1960, cuando renuncia por presiones de las potencias internacionales en los últimos años de crisis del trujillismo. El gobierno de Trujillo no estuvo exento de intentos de derrocamientos, como la expedición de dominicanos en el exilio y milicianos cubanos en 1947, que fue detenida antes de que se embarcaran en Dominicana. En 1959 hubo otra intentona de exiliados que llegaron por aire y mar y combatieron durante días con el ejército dominicano, hasta que fueron derrotados y muchos de ellos fusilados. Sin embargo, más allá de esto, durante los 31 años de Trujillo, imperó la estabilidad y el orden político, con muy escasas libertades para la oposición y represión a todo elemento desestabilizador de su gobierno.
Durante todo este tiempo, Rafael Trujillo fue conocido popularmente como el Jefe o el Benefactor, y por otros seudónimos menos elogiantes como Chapita o el Chivo, sobrenombre que inspira el famoso libro de Vargas Llosa llamado La Fiesta del Chivo. Durante los 31 años del gobierno de Trujillo, República Dominicana fue testigo de un desarrollo económico positivo. No exento de vaivenes, estos 30 años vieron los principales indicadores de salud económica mostrar resultados en buena medida estables y favorables. Durante su gestión se logró eliminar gran parte de la deuda externa, saldándose en su totalidad para el año 1947. Igualmente se realizaron reformas que ayudaron a sustituir la dependencia de las importaciones y fomentar la producción nacional, junto con una vasta labor de construcción de obras de infraestructura que impulsaron considerablemente la economía. Para 1938 se inaugura el puerto de Santo Domingo, que dinamizó el comercio en todo el país. En estos años el gobierno también impulsa un proceso de industrialización significativo que tuvo como foco el ámbito agrícola y ganadero. Trujillo también logra reinstitucionalizar y modernizar el Estado dominicano, a la par que termina con el largo periodo de desorden producto del caudillismo y de las luchas intestinas. Su política también obtuvo logros para la soberanía económica de la nación, tales como la firma del Tratado Trujillo-Hall en 1940, en un contexto en el que Estados Unidos aún tenía el control de muchos puertos aduaneros de Dominicana. Este tratado restableció la potestad absoluta de las autoridades dominicanas sobre estos puertos. En 1941 se funda el Banco de Reservas tras comprar la sucursal del National City Bank. Luego de que el dólar estadounidense fuese la moneda oficial del país por varias décadas, en 1947 se crea el Banco Central de la República Dominicana y se establece el peso dominicano como la moneda de curso legal. Durante sus 31 años en el poder, Trujillo amasó una importante fortuna junto con su familia, con la compra de numerosos bienes, fincas y negocios en el país a precios tan bajos que casi parecían expropiaciones, alcanzando un patrimonio que superaba los cientos de millones de dólares. Para 1960 era dueño del 60% de la industria azucarera dominicana. Para el gobierno de Trujillo también fue de gran importancia que el Estado apoyara con recursos y con un trato preferente a la Iglesia Católica, credo predominante en la República Dominicana y un factor unificador de las almas del país. Sin embargo, la relación entre el gobierno y la Iglesia tuvo sus altos y sus bajos. El padre Rafael Castellano fue uno de los sacerdotes que, al ser nombrado arzobispo, con solo 2 años de haber llegado Trujillo al poder, manifestó oposición y rechazo a acatar sus dictámenes. Trujillo retiró subsidios a la Iglesia en protesta y pidió a la Santa Sede que el arzobispo fuese removido y regresara el arzobispo anterior, lo cual terminó ocurriendo poco tiempo después. Para 1954, en el Estado del Vaticano, Trujillo recibe la Gran Cruz de la Orden Piana y firma un concordato con la Iglesia que le garantiza a la Iglesia seguir manteniendo el trato preferente del gobierno dominicano. Sin embargo, la fortalecida amistad con la Iglesia no duraría demasiado, cuando en 1960, en medio de la creciente oposición interna y externa, los obispos de la República Dominicana emiten una carta pastoral rechazando al régimen de Somoza, que estaba a un año de finalizar. Trujillo mantuvo lazos amistosos con la Nicaragua de los Somoza y con la España de Franco, al igual que buscó interferir en la política interna de otros países de la región en los que gobernaban presidentes que activamente le hacían oposición al gobierno de Trujillo. Tal fue el caso de Rómulo Betancourt en Venezuela, quien colaboraba con los conspiradores dominicanos que estaban contra Trujillo. Y a raíz de ello, el presidente venezolano sufre un intento de asesinato en Caracas en 1960 mediante una bomba en su vehículo puesta por los agentes de Trujillo. La bomba hirió, pero no acabó con la vida del presidente venezolano. Esto produjo que la Organización de Estados Americanos aprobara romper relaciones con Rafael Trujillo e imponer sanciones a República Dominicana. Trujillo también dio un fuerte apoyo en dinero, equipamiento militar y tropas a Fulgencio Batista en Cuba para enfrentar a los revolucionarios liderados por Fidel Castro. Castro, ya en el poder, amenazó con derrocar a Trujillo y este fortaleció la defensa militar de la isla y creó una legión extranjera para defender a Haití ante una posible invasión castrista. Una de las preocupaciones regulares del gobierno de Trujillo era el tema de la migración, especialmente la inmigración de su vecino país haitiano, cuya población en su mayoría era un componente étnico y cultural distinto al dominicano.
Muchos haitianos habían emigrado por la mejor situación económica de Dominicana y buena parte de los dominicanos no veía esto con buenos ojos. A juicio de Trujillo, esta inmigración masiva traía todo tipo de problemas para su país. A esta preocupación fronteriza se sumaba que el gobierno de Haití apoyaba a opositores contra Trujillo para lanzar una invasión desde ese país. Por ello, Trujillo estableció nuevas limitaciones a la migración y en 1936 llegó a un acuerdo con el presidente haitiano respecto a los límites fronterizos de cada país. Esto se tradujo en que una significativa población de haitianos que estaba en territorios fronterizos había quedado ahora en territorio dominicano, ante lo cual el gobierno de Trujillo ordenó que fuesen expulsados por las buenas o las malas. La operación para deportarlos de Dominicana se convirtió en lo que hoy sigue siendo denunciado como una masacre, en la que el ejército dominicano acabó con la vida de aproximadamente más de 10.000 haitianos. Este hecho en 1936 marcó el inicio de conflictos diplomáticos con Estados Unidos. Varios congresistas estadounidenses exigieron el rompimiento de relaciones con República Dominicana, por lo que en 1938 Trujillo acordó pagar una indemnización de $750.000 al gobierno de Haití. Durante el resto del trujillismo se alentaron buenas relaciones económicas y diplomáticas con los Estados Unidos, no exentas de etapas de tensión que tuvieron su punto de quiebre en 1956, cuando Estados Unidos rompe relaciones con República Dominicana a raíz del secuestro de Jesús de Galíndez, un prominente exiliado español separatista de izquierdas que vivió un tiempo en República Dominicana, pero que residiendo en Nueva York fue secuestrado y llevado a República Dominicana en una cuidadosa operación orquestada por Rafael Trujillo. Para 1939, a pesar del fuerte anticomunismo de Trujillo, se permitió la entrada a la isla de miles de exiliados del bando republicano de la Guerra Civil Española. Y para 1952, reunido con el general Francisco Franco, acuerda que se propicie la inmigración de más españoles a la isla. Otro aspecto llamativo fue la política medioambiental de Trujillo, que presentó sus contradicciones. Por un lado, se creó el primer parque nacional del país y se creó un organismo oficial para la protección del sistema de parques. Igualmente se amplió sustancialmente la reserva natural del Vedado del Yaque y se prohibió la tala de árboles de pino sin debida autorización. Ahora bien, por otro lado, grandes empresas aserradoras asociadas a Trujillo deforestaron una cantidad inconmensurable de hectáreas de bosques, acabando con su flora y con su fauna. Tras el fin de la era trujillista volvió la tala indiscriminada, hasta el punto que gobiernos posteriores tuvieron que lanzar incursiones militares contra la tala ilegal. Trujillo ganó una inmensa popularidad en distintos periodos de su gobierno. Hasta sus últimos días contó con un grueso significativo de simpatizantes. Esto fue aprovechado políticamente para promover su imagen a lo largo del país. Tal fue el culto que en 1936 el Congreso aprobó que la capital llamada Santo Domingo pasara a llamarse Ciudad Trujillo, y eventualmente el pico más alto del país fue nombrado Pico Trujillo en su honor. Se erigieron estatuas del mandatario en todo el país, las matrículas vehiculares incluían el lema Viva Trujillo y se le adjudicaron títulos honoríficos tales como Padre de la Patria Nueva, Benefactor de la Patria y Protector de la Iglesia. Para 1945, Trujillo debe enfrentar la protesta de los trabajadores del sector azucarero, golpeados por la inflación que se vivió ese año. Trujillo ordenó que aquellos que se quedaran en casa, acatando la huelga, fuesen capturados y obligados a trabajar bajo el delito de vagancia legalmente estipulado en el país. Para 1946, muchos de estos trabajadores se agrupan en la Federación Local del Trabajo y luego de una huelga de una semana, el régimen de Trujillo cede ante sus peticiones. No obstante, varios de sus líderes fueron perseguidos, desaparecidos o exiliados. El líder sindical y opositor político Mauricio Báez se fue al exilio en Cuba y allí fue secuestrado en 1950 y más nunca se supo de su paradero. Durante estos años, el gobierno trujillano agruparía a todos los sindicatos en una sola federación y desintegraría a aquellos que no se uniesen. Para finales de los años 50 se crea el famoso Servicio de Inteligencia Militar, una policía política para la seguridad del Estado que se encargó de vigilar y en ocasiones encarcelar y dar violento trato a disidentes que amenazaban la estabilidad de su gobierno. Durante el trujillismo hubo decenas de miles de víctimas entre perseguidos, encarcelados, desaparecidos y neutralizados.
Como mencionamos, desde 1956 las relaciones de Dominicana con Estados Unidos empeoraron. República Dominicana se negaba a aceptar el modelo de democracia electoral que las potencias internacionales estaban imponiendo de forma creciente en todos los países. Esto sumado al atentado contra Betancourt y la creciente oposición interna ante el desgaste de casi 30 años de trujillismo, fue marcando el final del régimen. Al igual que diversos actores de los Estados Unidos auspiciaron la caída de Batista en Cuba a favor de Fidel Castro, la CIA y otros elementos estadounidenses empezaron a trazar un plan para tumbar a Trujillo. El martes el 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, con armas y apoyo logístico suministrado por la CIA, un grupo de opositores dominicanos realizó una emboscada al vehículo en que viajaba Trujillo. El coche recibió 60 impactos de bala, de los que 7 acabaron con la vida de Rafael Leónidas Trujillo. Las razones detrás de este accionar de Estados Unidos siguen siendo objeto de debate. El hijo de Rafael Trujillo, Ramfis Trujillo, viaja inmediatamente de París a Dominicana para ponerse a cargo de la situación. El presidente formal en ese entonces era Joaquín Balaguer, quien era vicepresidente tras la renuncia del hermano de Trujillo como presidente en 1960. Todo el aparataje de seguridad del Estado dominicano se volcó a la búsqueda de los perpetradores. Con los días fueron encontrándolos a casi todos y fueron ajusticiados por órdenes de Ramfis Trujillo. El gobierno de Estados Unidos había prometido apoyo a los perpetradores del magnicidio, pero ese apoyo nunca llegó. Rafael Trujillo recibe un funeral de Estado en el que miles de dominicanos van a pagar sus respetos. El presidente Balaguer expresa: el momento es pues propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas, que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas manteniendo la unidad. Querido jefe, hasta luego. Tus hijos espirituales, veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años, miraremos hacia tu sepulcro como un símbolo enhiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la República. La familia Trujillo busca una nueva configuración para mantener el poder con Balaguer, que seguía siendo presidente, pero con la muerte del jefe que garantizaba la cohesión, sus días estaban contados. El 19 de noviembre de 1961 ocurre un levantamiento a la aviación que depone a Balaguer y que marca el fin definitivo de la era Trujillo. Un Consejo de Estado asume el mando del país y convoca elecciones para el año siguiente, donde termina victorioso Juan Bosch. La familia Trujillo finalmente huye del país y Ramfis Trujillo saca el cuerpo de su padre para luego ser enterrado en París. Tras la muerte de Trujillo y la nueva presidencia de Juan Bosch, que fue derrocado a los 7 meses, la República Dominicana empieza a vivir duros años de tensión política entre las distintas facciones, derrocamientos e incluso una guerra civil que culmina con una nueva ocupación militar estadounidense. Sin embargo, esto será una historia para otro momento. Así culmina la vida del jefe, el benefactor, el chivo o chapita, frente a un mar de recuerdos que transitan desde la nostalgia por aquella vieja y tranquila dominicana y el pesar de los que se opusieron a su gobierno y no vivieron para contarlo. Detrás del autoritarismo y la mano dura, Dominicana vivió un periodo de desarrollo económico y estabilidad política que no había conocido hasta entonces.